Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy con un formato especial, con el formato especial de dedicar un programa íntegro a las llamadas de los oyentes. Lo hemos solido hacer con motivo de que se termine un capítulo, como es el caso, porque el día anterior concluimos el capítulo referido al sexto mandamiento, y es una buena ocasión para dedicar un programa íntegro. Bueno, pues quienes deseen llamar pueden ir haciéndolo, pero yo antes quisiera hacer un pequeño encuadre del programa que hoy vamos a hacer. En primer lugar, decir que damos gracias a Dios porque estamos ya avanzados en la tercera parte del catecismo. Sabéis que el catecismo tiene 4 partes. La primera parte hace referencia a los temas de fe, lo que creemos. La segunda parte hace referencia a los temas de liturgia y sacramentos, lo que celebramos. La tercera parte, que es en la que estamos, hace referencia a la moral, a los mandamientos, que es lo que vivimos. Y la cuarta parte hace referencia a la oración, la explicación del Padre Nuestro, que es lo que oramos, ¿no? Estamos pues en la tercera parte del catecismo y ya avanzados en ella. El sexto mandamiento, en el que yo creo que nos hemos explayado, ¿no? Porque es un tema muy cuestionado en nuestro momento actual, y va desde los puntos 2331 al 2391. Nos hemos prodigado pues porque entendemos que, al igual que el quinto mandamiento, bueno, pues es una de las cuestiones que están más cuestionadas en nuestra cultura secularizada, ¿no? La virtud de la pureza. Y bien, vamos a dar este turno a vuestras llamadas. Yo únicamente daría unas pequeñas indicaciones de cómo hacer las llamadas, ¿no? Y además viene bien no solo para el programa de hoy, sino para todos los programas. La primera indicación, pues que conviene que nuestras preguntas sean escuetas y al grano, y entonces que formulemos preguntas concretas. Y que tengamos cuidado y delicadeza en las preguntas, que no hagamos nunca referencia a cuestiones concretas, personales de terceros, porque es injusto utilizar la radio para que sea un lugar de denuncia de terceras personas, hablando de nombres, apellidos, de en tal lugar, en tal parroquia. Eso no es correcto, porque eso tiene otros cauces que tendrán que ser pues la corrección personal, el tú a tú, y en todo caso pues el obispo del lugar, etcétera. No podemos hacer llamadas a Radio María para hablar de denuncias de un sitio concreto, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos para aclarar dudas. Y si hay alguna situación que genera una duda, pues se comenta una situación, pero en genérico, no hablando de nadie en concreto, porque además sería injusto. Esa persona no está aquí para defenderse y faltaríamos a la caridad. Y cuando se trata no tanto de preguntas, sino de testimonios, pues hombre, yo creo que los testimonios hay que referirlos al tema que estamos tratando, en este caso al tema del sexto mandamiento, el tema de la pureza, no igual pues hacer unas intervenciones con testimonios que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando, O sea que también digo esto porque siempre conviene que nuestras preguntas estén bien orientadas, ¿no? Por ello, vamos a dedicar hoy este programa íntegramente a vuestra participación, y con este programa concluimos la explicación del sexto mandamiento. A partir de la próxima vez que tengamos el programa, comenzaremos ya la explicación del séptimo mandamiento. Podéis llamar, por lo tanto, como tenemos costumbre, para formular vuestras preguntas al teléfono, al famosísimo teléfono que tantas veces repetimos, 917 107 700, 917 107 700.
Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Ana, soy navarrica. Adelante. Bueno, aunque vivo en San Sebastián. Yo tengo 63 años y antes nuestros padres solamente existía un mandamiento, el sexto. Entonces hemos pasado del blanco al negro sin contar con los otros, ¿no? Yo tengo un decálogo muy bonito, que el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, juramos cuando nos apetece. Tercero, nos santificamos las fiestas. El cuarto, no obedecemos a nuestros padres. El quinto, matamos. El sexto, cometemos actos impuros. El séptimo, robamos. El octavo, levantamos falsos testimonios. El décimo, deseamos la mujer de nuestro prójimo. Como el primero no hemos amado, no llegamos al décimo. Esta es la reflexión que yo hago. Pues gracias por su llamada, Ana. Bueno. Que yo creo que la intervención del oyente nos da un punto de comienzo interesante. Es decir, la importancia de que haya un equilibrio entre los mandamientos, entre los distintos aspectos de la moral. Y la oyente ha puesto el dedo en la llaga en el tema de que es verdad que a veces el entorno cultural en el que estamos pues puede hacer que se fije mucho más en un aspecto que es como un valor que está muy en alza en un momento cultural y en detrimento de otros que están como pues muy denostados, y entonces resulta que en un tiempo determinado pues todo el mundo se fija pues en la cuestión de la pureza en la época en la que igual muchos de vosotros pues soléis dar el testimonio de que nos estábamos fijando a ver si la manga es un poco más corta, más ancha, y ahora resulta que estamos en el polo opuesto, donde parece que hablarle a alguien la modestia del vestir es casi pues ser antidiluviano, tratar del tema de la modestia del vestir. O sea, fácilmente pasamos de un extremo al otro. Y es muy importante que seamos equilibrados en la vivencia de todos los mandamientos, equilibrados. Y además yo creo que cada uno insistiendo un poco más en donde le aprieta el zapato. Porque bueno, yo aquí en este programa he dicho que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura, que también yo aplicaría este principio a los mandamientos, ¿no? Una manera de leer la Sagrada Escritura es fijarme especialmente en los pasajes que más me gustan, que más significativos me resultan, ¿no? Y dejar un poco en el olvido los pasajes de la Escritura que no me dicen nada. Bueno, eso es un poco peligroso. Hay otra manera, complementaria con la primera, que es decir, los pasajes de la Biblia que no me dicen tanto de esta parte del Evangelio, este capítulo de San Lucas o de San Juan, que no me dice tanto, me voy a fijar en él porque si no me dice nada, si no me resulta significativo, quiere decir que tengo una carencia y me tengo que fijar en ellos. O sea, así también tenemos que acercarnos a los mandamientos, ¿no? No únicamente centrándonos en los que nos sean, en aquellos con los que tengamos más facilidad, sino también teniendo valentía para abrirnos a ser sanados en aquellos en los que tenemos más diferencia, ¿no? Yo creo que existe una cosa que se llaman, que es los pecados de época. Y los pecados de época son que hay momentos históricos en los que, bueno, pues determinados pecados parece que la sociedad los acepta como si fuesen incluso derechos, y entonces únicamente los cristianos, a la luz de la revelación, son capaces de caer en cuenta que eso, pues independientemente del momento histórico, trascendiendo el momento histórico, pues es contrario a la voluntad de Dios y lo será siempre, ¿no? Es un pecado de época en nuestros tiempos, pues es, pues por ejemplo, la impureza, que es vivida, pues es presentada como si fuese una especie de juego lúdico, derecho de la persona a su sexualidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un pecado de época que nosotros, sin obsesionarnos con ello, pero tenemos que tener la valentía de proclamar el mensaje de Cristo cuando está de moda, o cuando hay una ceguera colectiva, es lo mismo, ¿no? Con fidelidad. Bueno, pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Me alegro de saludarle. Igualmente. ¿Me oye? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, que soy yo. Pues mire, yo quiero agradecerle siempre que puedo oír, que lo oigo bastante, a usted en Radio María, sobre todo la semana que habló del Espíritu Santo. Fue preciosa, fue hermosa y profunda, y nos hace mucha falta. Esa semana me encantó. Bueno, yo soy una viuda que desde siempre soy viuda. Y en cuanto al sexto mandamiento, yo comprobar mi vida, soy una persona orante, creo que sí, en la medida que puedo, y el Señor me ayuda, pues si alguna vez, y guardo pureza, como una monjita podría decir, entonces, si alguna vez ha habido una impurecilla, pues eso me desconecta de esa unión con Jesucristo a la hora de la oración, porque Jesucristo es el que nos lleva al Padre, de la mano de Él
nos eleva el Espíritu Santo y queda todo en esa luz preciosa que es la oración contemplativa. Bueno, pues eso es lo que quería decirle, que la impureza, y hoy en día, como va el mundo, como se ve el mundo, pues se siente muchísima pena, porque la hermosura, el amor de la fuente del Padre, pues esta gente a lo mejor no han tenido oportunidad de ese segundo o 2 segundos, lo que nos quiere dar, de probar esa hermosura. Padre, no quiero alargar. Muchísimas gracias por su intervención. Yo me imagino que muchas personas, igual que pueden escuchar una intervención como la que ha hecho nuestra oyente, pues les puede parecer un poco extemporánea, o les puede parecer, pero bueno, pero qué cosas, o se pueden incluso reír, ¿no?, de lo que ha dicho la oyente. Pero sin embargo, eso que ha dicho de que la impureza nos desconecta, impide que tengamos una intimidad, ¿no?, con el Espíritu Santo y con Dios, pues es justamente lo que dice San Pablo, ¿no? ¿No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? Vivid pues en pureza. Es decir, pues sí, es decir, uno de los argumentos para vivir en pureza, vivir en castidad, es decir, vivir con la sexualidad integrada en la vocación al amor, y no vivir en la sexualidad como una búsqueda de placer desconexionada con nuestra vocación. Una de los razonamientos que da la Sagrada Escritura es este, es decir, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que respetar nuestro cuerpo sabiendo que es cuerpo de Dios y que Dios habita en nosotros, ¿no? Adelante, hemos pasado al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, yo quería saludarle, le llamo de Alicante. Sí, bien. Y quería saludarle porque estuvimos hablando con don Rafael y nos comentó que usted fue alumno suyo. Sí. Y nada, pues eso, darle recuerdos de su parte. Sí. Y nada, simplemente yo hacerle una pregunta que no sé si se ha tratado en el transcurso de todo, o sea, de todo el tiempo que se ha estado hablando del catecismo, porque la verdad es que no lo sigo todos los días, solamente cada vez que puedo. Y era simplemente el poner un poco una cuestión en el aire a la hora de hablar de los sacerdotes y de la apertura que tienen a los movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, ¿no? Entonces quería un poco, pues, que se cuestionara si realmente el sacerdote, no quiero juzgarlo, simplemente es para que de alguna forma se haga una especie de cuestionamiento interior cada persona, de si realmente estamos abiertos a las cosas que el Espíritu Santo pone en la Iglesia. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos, ¿no? Entonces, hay veces que hay sacerdotes que están más abiertos a unos que a otros y parece que son más partidarios de unos que de otros. Entonces, eso de alguna forma crea un poco como a mí me parece un poco raro, ¿no? Porque creo que un sacerdote debe estar abierto a todo porque es el encargado de cuidar de las ovejas que el Señor le ha dejado para cuidar, y cada una de esas ovejas puede ser que tenga esté llamado a una cosa, ¿no? Entonces, si no se potencia de alguna forma lo que el Espíritu Santo suscita en cada una de esas ovejas, de acuerdo, pues creo que se están dejando de hacer cosas en una parroquia que serían buenas para la Iglesia. Entonces, simplemente dejar eso en el aire para que la gente para que los sacerdotes sobre todo lo piensen, y lo digo porque, bueno, yo quisiera ser sacerdote y creo que es una cosa que me gustaría hacer. No creo que sea mejor que ninguno, pero creo que es una cosa que sería bueno hacerlo, que abrirse a todos los carismas que hay en la Iglesia y tener un espíritu abierto. Nada más. Pues muchísimas gracias. Y bueno, dice que le gustaría ser sacerdote, y bueno, si está en ese discernimiento vamos a orar por él. Nos ha mandado un saludo desde Alicante de don Rafael Palmero. Lo digo porque algunos oyentes igual no han entendido ese saludo. Don Rafael Palmero es obispo de Alicante, que además también fue mi predecesor aquí en Palencia, y le devolvemos ese saludo cariñoso. Bueno, el tema que ha tratado pues el oyente es interesante, es decir, la acogida, la importancia de la acogida que tenemos que tener a todos los carismas. En la Iglesia Católica yo creo que se caracteriza pues no por ser monolítica, ¿no? Es apostólica, pero además de ser apostólica también es carismática, en el sentido de que hay una pluralidad de carismas en el seno de la Iglesia, y bendito sea Dios, ¿no? Y tenemos que acogerlos y tenemos que valorarlos, ¿no? Y son un don del Espíritu Santo. Yo a nuestros sacerdotes y a nuestros seminaristas les suelo decir mucho que es importante que un sacerdote y un seminarista sea
padre de todos los carismas, sin necesidad de ser hijo de uno en concreto. Y si es hijo de un carisma en concreto, eso no tiene que limitarle su capacidad para ser padre de todos. O sea, es que eso es importantísimo, porque claro, cuando uno está en una parroquia y hay unos carismas distintos a la parroquia anterior, pues está llamado a ser padre de esos carismas. Y o sea, entonces es algo muy hermoso. Al mismo tiempo también los sacerdotes tienen que cuidar la unidad, porque, hombre, yo creo que en esto hemos avanzado mucho. Yo recuerdo que pues no hace muchos años había demasiados piques y roces entre carismas. Yo soy de tal, yo soy de esto, y entonces, bueno, yo creo que en esto hemos avanzado, pero por supuesto todavía es un tema pendiente, ¿no? Es decir, es muy importante que también el sacerdote en el seno de la parroquia pues haga una llamada a la comunión entre los carismas, para que no haya fricciones, yo soy de tal, yo soy de cual, y a veces también el sacerdote pues igual tiene que hacer alguna llamada de atención, ¿no? Pues para que los carismas tengan esa capacidad de reconocer a los demás también. Es decir, una parroquia es una comunidad de comunidades, una comunión de carismas, y entonces el sacerdote tiene que hacer también primero esa labor de acogimiento de todos los carismas aprobados por la Iglesia, y al mismo tiempo de coordinación y de comunión, que también es importante. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, ¿a mí? Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Mire, padre, enhorabuena por el bien que está haciendo uno. Voy a ser breve. Existe una confusión grande respecto a la reproducción asistida. Hay gente de iglesia incluso que la acepta. Yo digo que no, que creo que no, porque hay destrucción de embriones y eso es un aborto como otro cualquiera, ¿no? Entonces me gustaría que lo aclararan para todo el mundo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido este tema, también ha sido uno de los temas que hemos tratado en la exposición del sexto mandamiento. Es verdad que parte de este tema estaba en algunos puntos del quinto mandamiento, pero la mayor parte está en el catecismo, en el sexto mandamiento. O sea, hay dos discernimientos. En primer lugar, ¿no? Que si por reproducción asistida se entiende, que no suele ser ese el término, si se entiende el hecho de que la medicina ayude a que el acto sexual natural pues pueda llegar a ser fértil o fecundo, pues no hay ningún obstáculo moral, sino todo lo contrario. Es decir, entendemos que la medicina está para ayudar a que el acto sexual natural llegue a ser fecundo. Ahora, generalmente, por reproducción asistida se entiende otra cosa. Se suele entender el hecho de que se supla el acto sexual natural y entonces exista pues bien sea una fecundación in vitro o bien sea una inseminación artificial. Y entonces entendemos que eso es contrario al lenguaje natural y al lenguaje que Dios mismo ha dejado expresado en la naturaleza. Dios ha querido que el ser humano sea concebido en un acto de amor. O sea, esto no es casual. Dios nos ama y Dios nos trae a la vida por amor. Y Dios ha querido que el lugar digno para que el hombre sea concebido, pues no sea un laboratorio, no sea una inseminación artificial, no, que el lugar digno para que el hombre sea concebido sea un acto de amor. Entonces, eso es un principio básico. A este se añade un segundo, que es lo que el oyente también ha dicho, y es que en muchos métodos estos de reproducción asistida, en toda la fecundación in vitro, ocurre además que todavía se añade lo anterior, que existe pues un tanto por ciento muy grande de abortos, que se producen muchos abortos, sacrificio de embriones, como un medio para conseguir el fin de que alguno en concreto siga adelante, ¿no? Entonces, claro, pues entendemos que el fin no justifica los medios, que hay un tanto por ciento muy alto de las personas que se someten a la fecundación in vitro que no obtienen su meta, la mayoría, incluso en torno al 60%, 70%, no obtienen, pero han podido dejar muchos abortos por el camino, y los que lo obtienen, sin embargo, también han podido ser a un alto precio, dejando muchos embriones sacrificados, ¿no? Luego, estas dos son las razones principales por las que el Catecismo de la Iglesia Católica habla claramente de que la reproducción asistida, entendida en este sentido como supletoria, ¿no? O sea, no asistente al acto natural, sino supletoria del acto natural, el acto de amor, pues es contraria a la dignidad con la que Dios ha querido que el ser humano sea concebido. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Le saludo desde aquí, desde Valencia. Mire, soy abuela de 4 nietos
y quería que me informara, o sea, me diera para ayudar a mis nietos a la cosa, si tenemos nosotros, por ejemplo, la obligación también de enseñarle a la cosa sexual, enseñarle sobre cómo, si es a nosotros, a los padres, si nosotros también estamos implicados ahí, ya que estamos alimentándolos y ayudándoles a los padres. O sea, que quisiera saber si nosotros también tenemos ahí un papel que jugar sobre la cosa de la sexualidad y del sexto mandamiento. Muchas gracias, y está haciendo mucho bien a todo el mundo, a toda España, con el programa que tiene tan bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, y damos gloria a Dios, porque yo muchas veces suelo decir que, bueno, que están bien los agradecimientos, pero que no tenemos que prodigarnos en dar jabón, que damos gracias a Dios y le damos gloria y rezamos unos por otros. Bueno, pues lo que dice la oyente, vamos a ver, oye, es evidente que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres, no son los abuelos, eso ya lo sabemos, ¿no? Son ellos los que tienen el derecho de ver. Ahora, es verdad que los abuelos están cumpliendo un papel importantísimo, porque en la medida que están supliendo en gran parte a una carencia grande que tiene una generación de padres jóvenes que ya son hijos de la secularización. Pues sí, que tienen una inspiración cristiana en sus valores, pero que no tienen la educación, o la han olvidado, o fueron educados en su infancia y ahora ya viven de las rentas y no han cultivado, se alejaron de la práctica religiosa, y eso ha conllevado pues que no tenga capacidad de razón de su fe. O sea, es decir, hay una carencia grande en un tanto por ciento alto de los padres, ¿no? Y entonces los abuelos, pues hombre, yo creo que están cumpliendo una labor histórica en este momento en España, una labor histórica, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. Entonces yo entiendo que eso es como una especie de delegación, de delegación subsidiaria, ¿no? Que existe de los padres hacia los abuelos, que tiene sus peligros, porque claro, eso no quiere decir que el padre se pueda con ello desimplicar, ¿no? Que se sienta autorizado para no implicarse, eso sería incorrecto. Pero sí que es correcto que pida ayuda, pues, consciente de su carencia, ¿no? Que los abuelos le ayuden, ¿no? Y en esa ayuda entra también la formación y educación sexual. Hombre, es que es inseparable. Es que yo cuando le hablo a mi nieto, ¿no? Le hablo a mi nieto del cristianismo en su conjunto, pues es que es imposible que deje un capítulo en blanco. Pues será importante que haya una coordinación de los abuelos con los padres, etcétera, una coordinación. Pero yo creo que es importante también que exista ese valor, o sea, que seamos capaces de transmitirles el valor de la pureza y una capacidad crítica. A mí me parece muy importante la capacidad crítica hacia todo lo que vemos a nuestro alrededor, y de alguna manera pues tenemos el peligro de tragarlo como si fuese normal. Eso es un peligro muy grande, ¿no? Confunde que nuestros nietos, nuestros hijos, confundan lo normal y lo corriente. Claro, como ven que tantas cosas son corrientes vestir así, es corriente la pornografía, es corriente. Será corriente, pero no es normal. Y es muy importante que transmitamos ese concepto, que me lo habéis escuchado muchas veces en este programa, ¿no? O sea, es decir, ayudar a las generaciones más jóvenes que tienen el riesgo de no tener otras referencias para entender que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, esta especie de hipererotización, esta obsesión por el sexo, que lo llena todos los anuncios, todo, ¿no? Esto no es normal, ni lo será nunca. Y por mucho que esté pues totalmente asumido, no será nunca normal. O sea, transmitir capacidad crítica. Yo procuro hacerlo mucho con los sobrinos, cuando hablo con ellos, ¿no? O sea, que ellos vean, ¿no? Vean el mundo y no traguen todo, que no traguemos todo, ¿no? Esto me parece importantísimo. Adelante, más paso un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Vamos a ver, es con referencia al sexto mandamiento. Usted, a lo largo de todos estos programas, ha hablado en amplio abanico de lo que hace referencia al sexto mandamiento, pero a mí me ha tocado también porque prácticamente soy incapaz de poderlo cumplir. Yo intento ser cristiano, de hecho estoy en una comunidad neocatecumenal y intento seguir al pie de la letra lo que es ser cristiano. He vendido todos mis bienes, intento acudir lo más que puedo a las celebraciones,
intento lo más que puedo ser un cristiano, pero sin embargo yo no sé si es que está el demonio metido en mí, pero el sexto mandamiento me es imposible cumplirlo. Yo intento mantenerme en castidad, pero es imposible, por mis propios medios prácticamente lo veo imposible. Yo le pediría que, no sé, que me diga algo para ver de qué manera yo puedo salir aquí, porque es que no me veo capaz de poderlo cumplir. A la mínima que puedo intento incurrir en caer nuevamente en este mandamiento. No estoy casado, no tengo compromiso, soy soltero, pero sin embargo a la mínima que puedo, si tengo posibilidad, caigo en este mandamiento. Y casi yo estoy desesperado, prácticamente desesperado, porque no hay manera de poder salir de aquí. A ver qué me puede decir usted, me puede aconsejar, qué puede hacer. Le agradecemos mucho su llamada, porque yo creo que su llamada, aparte de ser muy sincera y aparte de ser a corazón abierto y poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no?, de esa manera tan clara que lo ha hecho, pues yo creo que es una llamada que le ayuda mucho a los oyentes, para darnos cuenta de que todos tenemos nuestras luchas y nuestros frentes. Y tenemos que tener mucho cuidado en juzgar con ligereza a todas las personas que luchan por vivir el sacramento de la pureza, porque a algunos no les cuesta nada. Hay personas que vivir la pureza casi para ellos es con natural, y les parece que cuando alguien cae contra la pureza, pero ¿cómo puede ser tan guarro, no? Entonces, no entienden que cada uno en esta vida, a cada uno nos aprieta el zapato por un lado, ¿no? Entonces, lo primero es que seamos muy humildes a la hora de juzgarnos unos a otros, porque cada uno tenemos nuestra batalla personal. Y es más, ¿no?, el oyente habla de que tiene un cultivo, pertenece a una comunidad en la que tiene un cultivo cristiano fuerte, y además también por esa comunidad ha pasado por pasos importantes, como el de desprenderse de los bienes materiales, dárselos a los pobres, que a ver quién ha hecho eso, ¿no?, muchas veces, ¿no? O sea, es decir, bendito sea Dios, ¿no? Y dice uno, ¿y cómo es posible que teniendo un cultivo espiritual tan fuerte y teniendo el don de Dios para desprenderse de los bienes y dárselos a los pobres, cómo es posible que haciendo esas cosas que a otros les costaría muchísimo, sin embargo en el tema de la pureza tenga esa especie de espina clavada y asignatura pendiente que no es capaz de superar? Bueno, pues es que yo creo que por la sencilla razón de que Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan. Yo me acuerdo mucho, me estaba acordando, según hablaba el oyente, pues de ese famoso episodio de San Pablo, ¿no?, en el que él dice que tenía una espina clavada en su carne. No dice qué espina era, pero muchos la interpretan como una espina en el tema de la pureza. Tenía una espina clavada y pedí por 3 veces que me fuese quitada esa espina. Y se me respondió, ¿no? Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Tú sigue adelante luchando, no te voy a quitar esa espina ahora. O sea, es decir, va a formar parte del plan providencial de Dios. O sea, lógicamente Dios no quiere el pecado, ¿verdad? Pero Dios podría dar la gracia para eliminar esa tentación radicalmente, como se la dio a San Ignacio de Loyola, que cuando vio a la Virgen María allí en la Casa Torre de Loyola, cuando vio a la Virgen María, se quedó curado para siempre. Y dice que después de haber visto a la Virgen, que estaba el convaleciente, pues resulta que ya no tuvo nunca más ni un pensamiento impuro, ¿no? Yo cuando escucho eso me quedo maravillado, ¿no? Dice que será la Virgen María, que viéndola podemos quedar sanados para siempre de la impureza. Bueno, eso se lo dio San Ignacio, pero a otros no se lo ha dado. Al oyente no se lo ha dado, ¿no? ¿Y entonces qué? Pues entonces Dios tiene para este oyente y para muchos cristianos, tiene para nosotros, tiene un designio de decir, mira, no te voy a quitar la espina, te basta mi gracia, sigue adelante. Yo creo que igual, ¿qué hubiese sido de nosotros, de este oyente en concreto, ¿no?, si hubiese podido vencer plenamente esas tentaciones? Entonces se viese absolutamente ya, pues, seguro de poder caer, ¿no? Igual tendría otros pecados peores, que serían el de la autosuficiencia, el de la soberbia, el hecho de que él se tenga que ver débil y 1 y 1000 veces levantándose y pidiendo perdón, y viéndose como un niño que no termina de aprender a andar y vuelve a caerse. El hecho de que tenga que verse tan débil, igual algún día entendemos cuando estemos en Dios que eso fue una providencia de gracia para que él no se ensoberbeciese, para que estuviese siempre cerca de Dios pidiendo misericordia y pidiendo perdón. Igual esa debilidad es una providencia de Dios
para que entendamos que nosotros somos mendigos de la gracia. Por lo tanto, lo principal es que de esa debilidad usted no deje que el tentador la derive en tentación contra la esperanza. Esa es la clave. Usted comience a luchar contra la impureza no permitiendo que su debilidad le lleve a la desesperanza. Usted sea como un niño que le dice, mamá, que me he caído, y levántame. O sea como un niño. No permita nunca, ¿no?, que de la impureza el demonio saque la desesperanza, porque esa es su estrategia, Su estrategia es, ves cómo no vale para nada, ves cómo siempre te confiesas de lo mismo, ves cómo no avanzas, pero si eres un falso, si eres un hipócrita, esa es su estrategia, y hay que desenmascararla con contundencia, ¿no?, con contundencia. Bueno, adelante, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Las palabras que acaba usted de decir, qué hermosas son. Yo quería dar mi testimonio. Yo me quedé viuda muy joven y a los 10 años tuve un hijo con una persona divorciada. Empezamos a vivir juntos en familia. Bueno, pues yo pensaba que estaba haciéndolo bien. Iban a anular el matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo en mi alma yo sabía que a mí el Señor no... que yo me consideraba que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo y no lo estaba haciendo bien. Entonces, a base de muchas cruces, pues yo ya planteé la situación y dije que no, que si quería seguir en casa, que aquí era como un hermano. Entonces, hablé con mi sacerdote y yo lo que quería era confesarme y comulgar, lo que siempre mi alma me pedía. Se marchó hace 4 años, pero la relación, entonces, como es el padre de mi hijo, yo acepto que venga, lo vea y tal que cual, pero aquí en casa no duerme y soy la mujer más feliz del mundo. El Señor me quitó la venda. Yo pensaba que había muchas cosas que estaban bien, que bueno, que no, que qué más da, pero yo en mi alma, la Virgen me ayudó muchísimo. Pasé un calvario, muchas depresiones. El demonio estaba ahí, engañándome, diciéndome que todo valía, que todo estaba bien. Y no. Y ahora ya le comento que estamos hechos por y para Dios y lo primero para mí es el Señor, mi hijo y mi familia y me siento feliz. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Ahora es que yo cuando escucho cosas como estas pienso que a veces la predicación de la Iglesia perfectamente se puede hacer ya no siendo pues un predicador el que proclame unas verdades morales, ¿no?, sino trayendo también a un púlpito como es este de Radio María los testimonios, ¿no?, viendo la historia, lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una predicación viviente, ¿no? Y además es una predicación que tiene más efecto, porque claro, lo dices tú y seguro que muchos dicen, claro, la Iglesia es que no entiende las cosas, es que ellos estuviesen aquí, pero claro, cuando escuchamos un testimonio como este y vemos que esto no es una teoría, no es una doctrina, sino que ha sido verdad en la vida de este oyente, a mí me llama la atención que el oyente, pues hombre, en esa historia de su vida que ha contado, qué fácil hubiese sido autojustificarse. Es que era una viuda joven, es que, bueno, y al fin y al cabo estaba viviendo con otro señor, pero otro señor estaba intentando anular su matrimonio, ¿no? Total, y además había tenido un hijo con él. Entonces, pues hombre, para tener bien al hijo hay que estar los dos juntos, ¿no? Y, o sea, decir, qué fácil hubiese sido autojustificarse, ¿no? Y sin embargo ha dicho ella, en su testimonio, que el Señor le permitió quitarse la venda, porque veía que su conciencia no se quedaba tranquila, o sea, no, a pesar de que estamos en un mundo que lo justifica todo, porque eso es lo fuerte, o sea, lo fuerte es que fijaros qué coro tenemos alrededor nuestro que lo justifica todo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues ahí está el Espíritu, ¿no?, sembrando el amor a la verdad en nuestra conciencia, el amor a la verdad, y quitándonos la venda que nos impide ver el ideal, ¿no? Y bueno, pues el oyente cuenta en su testimonio que le propuso, ¿no?, para sanar esa situación, le propuso, ¿no?, pues a ese que había sido, a ese compañero que había sido padre de su hijo, pues el vivir en castidad, el vivir como hermanos, y bueno, pues él no lo aceptó, marchó, y sin embargo, lógicamente tiene que tener con él la relación que debe de tener para que su hijo tenga también acceso a su padre. O sea, me parece un testimonio precioso, ¿no? Yo solamente puedo decir, gloria a Dios,
y estemos atentos a tantos testimonios que en Radio María escuchamos, de los cuales tenemos que extraer una lección, ¿no? Y la lección es, oye, si el Señor ha hecho este bien en esta persona, y conmigo no lo va a hacer. Si el Señor ha escrito esta historia de amor, de sanación con esta persona, conmigo no lo va a hacer. Pues claro que lo hará. Luego estemos atentos al camino concreto que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Buenos días, monseñor. sí, le escuchamos. Yo quería comentarle, me llamo desde Alicante, me llamo Elena, ¿por qué el problema que tenemos, yo pienso como mujer, a la hora de ir a confesarte los pecados de castidad, de impureza, es por el hecho de ser mujer o otro pecado cualquiera de cualquier pecado, los 7 pecados capitales los confiesas, pero el de la impureza es los pecados de la carne, confesarlos es que es superior a mí, o sea, llegar a ese momento de confesarlo. A veces pienso de ir a confesarme con otro sacerdote que no es mi confesor, para que no sepa que soy yo la que estoy pecando. O sea, la lucha que ha presentado este anterior que ha hablado es una lucha que también tenemos las mujeres, no todas, pero algunas sí. Y luego a la hora de recibir al Señor en la comunión, se me presentan a mí con todos los pecados, como diciendo, ¿dónde vas tú a comulgar siendo como eres? Todas estas cosas, no sé si son escrúpulos o si es que, no sé, a ver usted qué me dice, monseñor. Bueno, pues mire, me agradezco muchísimo esta llamada porque también ilumina otro aspecto, Posiblemente el oyente que ha hecho antes la llamada, y que ha expresado su dificultad para vivir la pureza y el sufrimiento que tiene, posiblemente él diga, no, pues yo no tengo ese problema de confesarme. Sí, el problema que tengo es el sufrimiento de no poder vivir la pureza, ¿no? Y usted lo que dice, para mí el problema, más que en luchar y tener esperanza en vivir la pureza, pues es el momento de confesarme, ¿no? Yo no creo que sea por el tema de ser mujer, no lo creo, aunque igual algo puede tener que ver, pero porque también el sacramento de la confesión pues también permite una intimidad de sigilo plena, total y absoluta, ¿no? Yo creo que cada uno somos tentados por un lado. El demonio es astuto, o sea, no podemos olvidar que existe el demonio. Y es que olvidar la realidad del ángel caído, que tiene sus estrategias con cada uno de nosotros, olvidar eso en concreto, o hablar del demonio en términos pues difusos y no personales, es una de las fuentes del mal que padecemos. O sea, si no tenemos la capacidad de desenmascararle, pues claro, estamos perdidos, ¿no? O sea, hay que desenmascararle. Y yo creo que una de sus estrategias suele ser la de los respetos humanos a destiempo. Entonces, precisamente, yo al oyente anterior le había dicho que el Señor puede permitir en su providencia que nos cueste vencer la impureza para que seamos humildes, para que necesitemos de la gracia. Entonces, me parece importantísimo que no combinemos la impureza con luego un respeto humano, con una especie de pequeño orgullito que me cuesta desnudarme delante del sacramento de la confesión. No. O sea, es decir, Señor, yo me gustaría ofrecerte todas las victorias, ¿no?, contra las tentaciones de la impureza. Me gustaría ofrecerte victorias. Pero en este momento no puedo ofrecerte victorias, pero lo que te voy a ofrecer es un corazón abierto de par en par. O sea, voy a desenmascarar, por lo menos que no venga ahora la soberbia, mi orgullito, mi respeto humano, mi vergüenza, mi qué dirán, mi no sé qué, que no venga ahora todavía un poco a impedirme hacer de la confesión virtud, ¿no? Ya que no puedo ofrecerte victorias, contra la impureza, te voy a ofrecer un corazón humilde. O sea, por tanto, desenmascaremos eso, ¿no? Yo creo que el demonio tiene la capacidad de meternos respeto humano y vergüenzas a destiempo. Ahora, en vez de habernos metido ese respeto humano en el momento de pecar, nos lo mete en el momento de confesarnos de ello. Pues desenmascarémoslo, ¿no? Porque Dios quiere que salgamos de la tentación, de la impureza, que salgamos humildes. Y es imposible ser humildes si no somos transparentes como niños, ¿no? Yo insistiría mucho, pues al oyente, decir, vamos a ver, que se ejercite en su oración, decir, Señor, yo me desnudo plenamente ante ti. Es decir, paso totalmente del qué dirán, qué pensará este sacerdote de mí, qué pensará este sacerdote de mí. Este sacerdote es ministro de Dios y bendito sea Dios que pueda
el conocer mi miseria. Pues sí, Señor, yo soy una persona que soy totalmente capaz de cualquier cosa si me alejo de la mano de Dios, ¿no? Luego voy a pisotear mi imagen, que eso es muy importante. Yo creo que en la vida espiritual no se avanza con determinación mientras que no pegamos un zapateado bien pegado en nuestro orgullo y en nuestra imagen. Y creo que una ayuda muy grande, ¿no?, para hacer ese vencimiento y ese zapateado, si me permitís la expresión, pues es el sacramento de la confesión. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, mire, soy María de Salamanca. Mire, es que hay la difusión de una opinión que usted aludió a ella con relación a la ley del aborto, que se dice que está bien, porque la gente no tiene por qué ir a la cárcel y que cada uno que sea libre de su conciencia, que se debe dejar a la conciencia de cada uno, algo así. ¿Puede usted aclarar un poco? Sí, de acuerdo, pues sí. Generalmente ese argumento se suele formular más o menos de esta manera. Oiga, yo tuve en ocasión un debate televisivo, ¿no? Un debate televisivo, pues me acuerdo que alguien me hizo esta pregunta. Y bueno, ¿ustedes que van a imponer la moral católica a la sociedad? O sea, pues el que sea católico, que no aborte, ¿no? Pero pues, los que no somos católicos o los que no pensamos así, es que van a hacer que el pecado sea ley. O sea, es decir, que, mejor dicho, no que los mandamientos de Dios sean ley, o es que el pecado va a ser un delito. O sea, que cada uno se respete su conciencia, ¿no? Y claro, formulado así, pues parece que te puede hacer dudar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el pecado va a ser delito? ¿Y que el mandamiento de la ley de Dios va a ser ley, o qué? Mire usted, la respuesta es muy clara, ¿no? La respuesta es, por una parte, decir, vamos a ver, nosotros no creemos que el aborto sea malo porque es pecado. No, es que es pecado porque va en contra de la dignidad del hombre, es decir, va en contra de la ley natural. La ley natural que tiene que ser respetada por todo el mundo, o sea, por católicos, por protestantes, por musulmanes o por ateos. O sea, es decir, el niño tiene derecho a la vida independientemente de la conciencia o de la ideología de su padre o de su madre. O sea, el derecho a la vida no tiene colores ideológicos ni religiosos ni nada. El derecho a la vida es fundamental en el hombre. O sea, y luego otra cosa distinta es el que se dice, claro, es que usted está a favor de que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. O sea, eso es absurdo. En España no ha ido una mujer a la cárcel por abortar, en ningún momento en los últimos 30 años. Entonces, ninguna. Por otra parte, nosotros pensamos que tiene que ir. No, si es que existen muchas maneras de penalizar el aborto y de defender el derecho a la vida. Pero claro, yo no creo que el aborto sea la manera que la cárcel sea la pena más adecuada a una mujer que ha abortado. Otra cosa distinta es qué tipo de pena dar a las personas que tienen clínicas abortistas y que están haciendo de la masacre de los inocentes ilegalmente efectuada, están haciendo su negocio con ellas. Es otro tema distinto, Pero a una mujer que ha abortado, pues yo desde luego no creo que sea lo más proporcionado, adecuado una pena de cárcel. Existen otras maneras concretas, ¿no? Muchísimas formas, ¿no?, también de penalizar el aborto y de proteger el derecho a la vida. Pero esto es una falacia. Es una falacia, ¿no? Entonces, como yo no estoy a favor de que las mujeres vayan a la cárcel, luego aborto libre. Bueno, eso es una falacia que hay que desenmascararla. Y creo que la respuesta es esta. Me acuerdo que ante este argumento, ante ese debate concreto al que estoy haciendo referencia, ante el argumento de decir, bueno, a nadie se le obliga a abortar, que aborte quien quiera, ¿no? Aborte quien quiera.